Como cada martes damos paso a nuestra sección del colectivo LGTBI y bueno, hoy elevado a la 10ª potencia, porque también tenemos con nosotros en plató, aparte de Jordi Pilar, presidente del colectivo LGTBI, Diego Morentes, agente de la UDIS en Castellón, bueno, y además con el superhéroe de los chavales de la ciudad de Castellón, Toni Martínez, oficial de la unidad, agente tutor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué placer tenerte otra vez aquí y sobre todo de cara al fin de curso. El placer es mutuo, desde luego. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como Jordi siempre me sorprende y tenemos esta sección tan viva, pues él dice, oye, que yo traigo a mis invitados y ellos que nos expliquen, Diego Morente. Bueno, noticias muy importantes y eventos de cara a la próxima semana también importantísimos, también como el que tuvimos ayer. Así es, el que tuvimos ayer es espectacular, es una plataforma brillante, así lo especificará luego mi compañero Toni. Ya lleva 5 ediciones y a más cuál de las mejor y con mayor resultados positivos. Luego Jordi pues nos va a dar los resultados de ese día 17 y yo finalmente voy a poner el plato estrella del día de hoy. El día de ayer fue de él, sobre el día 28, ¿vale? Que es muy importante, es el Día Internacional de las Personas LGTBI y también de los Derechos Humanos, así que vamos a hacer un evento tanto que vienen instituciones policiales como civiles, como colectivos, así como incluso ONGs de la magnitud de Cruz Roja Española, de la magnitud de International Police Association, incluso de la magnitud de Castelló. Televisió. Hombre, es que somos tela marinera aquí en la provincia. Jordi, ¿cómo fue la jornada del sábado? Que más cosas no podían haber ese día en Castellón. No. La fecha elegida, entiendo que estuvo la hecha millor fecha que se podia haver escollit. La fecha, lo que passa que la fecha ja està determinada des de fa molt de temps. L'altra cosa és que vingueren en investidura el 17 dia, ni es queren 1000 actes, ni es queren 1000 coses, però va estar molt bé, una manifestació molt reivindicativa. El lema eren les famílies, perquè és l'any temàtic, però desgraciadament també tenim el que va passar en Madrid, l'edifici que van ficar és d'un partit que es diu Vox, tirant les banderes LGTBI, independentistes i tot el que no pensen com ells a una basura, això ens fa plantejar-nos que n'hi ha un grup polític que no accepta les persones que no són com ells. I nosaltres volem... no anem a permetre que ens lleven ningú dret adquirit ni ningú privilegi adquirit, que són els mateixos drets i privilegis que té el resto de la societat. No demanem més, demanem igualtat de condicions, igualtat d'oportunitats. I la manifestació se va desenvolupar en normalitat i reivindicant que no volem perdre ningú dret ni ningú pas cap a detrás. I anem a reivindicar-lo també en la manifestació de Madrid, la de València i en l'acte que després explicarà Diego que farem el dia 28 en Castelló. I ara vols dir perquè ahir va haver un acte molt xulo en la ciutat de Castelló i Comunicat Jove va fer la gala anual, que és la 5ª edició, i ara Toni ens contarà tot el que va passar ahir. Cierto es. Toni, ¿por qué nace la gala Comunicat Jove? ¿Por qué nace Comunicat Jove? ¿O por qué nace Comunicat Jove? Empezamos por ahí. Bueno, Comunicat Jove es un programa que se creó en el curso 18-19 y surgió de una iniciativa interna de policía local para prevenir. Básicamente, la idea de Comunicat Jove es prevenir. Informar a todo el alumnado de los 11 institutos de Castellón que actualmente forman parte de Comunicat Jove. Son los 11 institutos públicos de la ciudad. Está abierto a que se integren también dentro del programa aquellos centros educativos de carácter privado o concertado, pero en principio somos 11. Y el objetivo es prevenir, ayudar y todo desde un contexto amable, lúdico y entretenido para que el alumnado participe con nosotros.
digamos que nosotros lo que hacemos es utilizar la información para evitar conductas de riesgo, para evitar que el alumnado, sin saberlo o quizás sabiéndolo, puede incluso cometer delitos en redes sociales, que es donde también socializan y ellos y ellas están creciendo. Y bueno, y sí, es cierto, esta es la 5ª edición, el objetivo es, también hay un objetivo que es acercar la institución de la policía local a la juventud de Castellón, que parece que en la etapa de primaria o incluso infantil, mejor dicho, somos los superhéroes que decías tú antes, muchas gracias por el cumplido, somos los superhéroes, somos una figura súper referente, pero tal y como van creciendo, pues se van separando de nosotros. Y ya no solamente se van separando, que por desgracia ya no separarse, sino quizá también tener ese cierto miedo al policía. Si me para por la calle, no sé cómo actuar, no sé qué voy a hacer. Igual salgo corriendo y meto la pata por una tontería que no estoy haciendo nada. Y... Eso es. Sí, no, bueno, nosotros lo que queremos es mantenernos cerca de la población juvenil de Castellón, que cuenten con nosotros. Y bueno, en los cursos de primero y de segundo de la ESO nos está dando muy buen resultado. Llevamos 5 años ya con este programa. Nos está ayudando a ayudar y a detectar problemas en el alumnado, que con el apoyo de servicios especializados de la casa, del ayuntamiento, como es el negociado de familia e infancia, y también con servicios especializados de la Consellería de Educación, como puede ser la Unitat d'Atenció e Intervenció Previ, que es un programa que está establecido para contrarrestar o atacar los problemas de convivencia escolar, pues nos está dando muy buenos resultados. Ya te digo, este año han sido alrededor de unas 24-25 consultas que hemos recibido a través de Comunica Jove directamente del alumnado. Y bueno, la variedad es abismal, es decir, estamos hablando desde problemas tan nimios para nosotros, pero montañas para ellos, relacionados con la convivencia escolar, pero también hemos detectado delitos directamente. No quiero entrar en ello, pero hemos detectado delitos y hemos tenido que derivarlos a Fiscalía o a los servicios que te comentaba antes. Y muchas veces ellos a lo mejor desde su edad pues no ven el mundo o incluso muchas veces los peligros que te ofrece el mundo y que puedes estar cometiendo un delito, como tú decías, claro. Y hay una línea muy fina, que eso también es una de las cosas que aportáis desde Comunica Jove, sino es en estos cursos que hacéis a lo largo del curso escolar, estas charlas con el alumnado, es informarles, ¿no?, de los peligros que hay en las redes, de los peligros que hay en las drogas y en otro tipo de sustancias. Bueno, tenemos 2 modalidades, ¿no? Que decía que la modalidad presencial, que son las charlas que damos en las clases de sexto de primaria, y con Comunica Jove, que es un instrumento que se utiliza desde la unidad de agente tutor, que es la que dirijo yo. Es un instrumento que nos ayuda a estar en todos los sitios, como dicen aquí en Castellón, el Nostre Señor, parecemos el Nostre Señor, pero con este instrumento ya te digo que llegamos a todos. Intentamos hablar de un montón de temas, hablamos sobre seguridad en redes sociales, prevenimos el consumo del alcohol, hablamos sobre ello, otro tipo de sustancias. Y en toda esta preparación de la información contamos con el apoyo de, pues por ejemplo, de técnicos como Chimo Martínez, que es un compañero de la casa, que dirige la Unitat d'Atenció i Prevenció Comunitària de Conductes Adictives, o por ejemplo, contamos con la Concejalía de Juventud, incluso con el asesoramiento de profesorado de la UJI, que nos ayuda también a dar a conocer este programa en alumnos y alumnas que están en cuarto curso del grado, y que en cuanto terminen la carrera pues pueden ser los futuros orientadores educativos. Es decir, digamos que tenemos muchas colaboraciones y tocamos muchos temas tan variados para garantizarnos esa atención que necesitamos para que el alumnado se quede con nosotros. Les damos a conocer para qué sirve el teléfono de emergencias, que hay muchos y muchas que cuando empiezan el curso se creen que es el 911. Ajá. Y el 911 es un teléfono de emergencias que sale en las películas americanas. Sí, claro. Tenemos que darles a entender que el teléfono de emergencias en la Unión Europea es el 112.
y hablamos sobre ello y cómo se utiliza y qué información tiene que tener preparada para utilizar este teléfono en situaciones de emergencia, que estamos en un estado tan nervioso que en ocasiones parece que no le prestemos atención. Es decir, intentamos ser muy variados y la gala de Comunica Jove culmina todo esto. Es decir, durante el año vamos hablando sobre estas temáticas y tenemos de forma paralela un concurso de preguntas. Las clases participan en este concurso de preguntas y tal y como van acertando preguntas suman puntos, si fallan también suman pero menos, y al final vamos construyendo una clasificación. Esta clasificación culmina a final del curso y entregamos los premios a estas clases en la gala de entrega de premios de Comunica Jove. Se celebró ayer, llenamos el Teatre del Raval, fuimos 250 asistentes, porque vinieron las 6 clases que ganaron este concurso, 3 de primero y 3 de segundo, que es donde se dirige principalmente el programa de Comunica Jove, aunque también participan o tienen opción de participar el alumnado de tercero y de cuarto. Ya te digo, vinieron los enlaces, que son las figuras que nos ayudan a implantar este programa en los institutos, profesores o quizá vicedirectores o directores directamente. Y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad es que fue una gala súper chula. Hubo un momento que a mí sí que me tocaron la patata porque, bueno, porque son 5 años, son 5 años con Comunica Jove, pero es desde el curso 2014, 2014-2015 a lo que me dedico al tema del acoso escolar y asistencia de menores, y la verdad es que es mucho tiempo ya, con lo cual a mí ya no me llaman no me dicen señor agente, sino que ya me llaman por mi nombre. Creo que son 5 años y lo que van a durar más, ¿no, Toni? Pues sí. Yo creo que ayer el teatro estaba rebasándolo, incluso ya el aforo casi, ¿no? Y creo que la ovación a tu nombre era tácita. Además tuvimos una visita muy, muy grata, fue la presencia de la señora alcaldesa. Sí. Nos sorprendió muy gratamente, incluso respaldó el programa y estamos muy, muy contentos porque, bueno, vemos ahí una continuidad. Una continuidad de un proyecto que dices que ya comenzaste a trabajarlo en 2014. Es una experiencia que ya tienes acumulada. Toni, ¿dan buen resultado este tipo de acciones? Sí, ¿cuál es la valoración que hacéis? Sí, da muy buen resultado, pero es algo que hay que mantener vivo. Es decir, es algo que implica mucho trabajo, porque lo que hay que garantizarse es la atención del alumnado. Es decir, como no crees un entorno atractivo para ellos y para ellas, van a desviar la atención y se van a ir a otro sitio, no van a entrar. Con lo cual es algo que tienes que trabajar a pico y pala. Y no te estoy hablando ya de lo que son intervenciones. O sea, solamente te estoy explicando crear un escenario y un contexto atractivo. Cuando te salta la alarma, cuando hay un alumno o alumna que ha confiado en ti y te cuenta su problema y te está contando una situación muy gorda, también te tienes que implicar. Claro. Y es algo que va desgastando mucho, la verdad. Claro. Minerva, sí, yo creo que a nivel político nosotros somos policías, tenemos que mantener esa neutralidad política, pero lo que sí que es cierto que ayer lo que pasó en ese teatro fue el guiño que le brindó la propia alcaldesa de Castellón a este proyecto de Comunica Jove. Sí. Esta unidad, ya no es proyecto, perdón. De esa continuidad, ¿no?, de luchando por las políticas de inclusión social, así lo manifestó en público, así lo creemos nosotros también, pues el marco jurídico europeo así lo establece. Nosotros somos los representantes de la ley y tenemos que hacerla cumplir. Por lo tanto, Castellón tiene más de 50.000 habitantes y así establece que tiene que haber una unidad, pues tanto de violencia de género, de protección a la mujer, así como una unidad de LGTBI, ¿no? Conforme las dos se realizará la compactación del Estado, ¿no? Del Pacto de Estado, no me sale la palabra. Si me cedes la palabra ya, Toni, sí, adelante. Te la robo, te la hurto, porque quería darle un refuerzo positivo a él por el mero hecho. ¿Te hace falta refuerzo positivo? No le hace falta un gomet. Siempre bien recibida buenas palabras. No le hace falta un gomet porque él es el héroe y lo va a ser siempre. De hecho, estuve con él hace muchos años en otra plantilla policial local
y tengo que decir que como oficial, como responsable del servicio, es resolutivo, tácito, expreso y además una buena persona, si cabe. Por tanto, el guiño positivo Muchas es gracias. es el siguiente. Seguir luchando por este tipo de políticas, además no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas, hay una diagnosis hecha sobre todo en la ciudad de Castellón, en la cual en las formaciones que nosotros damos, que también lo nombró en este caso la alcaldesa, la formación es muy importante para seguir y atender este tipo de víctimas, la especialización de la misma, pero en este caso la diagnosis está realizada que el mayor factor de vulnerabilidad de los chavales y chavalas de nuestros institutos de aquí de Castellón es el TEA, el padecer trastorno espectro autista, así como también atender a una conducta LGTB. Por lo tanto, creemos y entendemos que estos son pilares fundamentales. La UDIS, la Unidad de la Diversidad e Inclusión Social, es una unidad que viene de fuera del marco político, es una unidad que por derecho nos pertenece, derechos humanos. Es por ello que el día 28, por supuesto, Castelló Televisión Estaremos allí. ya está, va a estar allí, retransmitir en directo, lo que facha Lo que falta. facha falta. Bueno, guiños aparte, quería deciros un poco la escaleta, porque el día 28 es el Día Internacional de las Personas LGTB, y yo considero también que... Y conmemoráis vuestro segundo aniversario. Y conmemoramos el segundo aniversario. Como unidad, ya con gestión propia y con acción en la ciudad de Castellón. Afirmativo, sí. Así es, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque el año pasado, gracias a Jordi Pilar y a su colectivo, que nos brindaron todo tipo de recursos humanos, logísticos, pudimos dar una visibilización en base a una temática de familias diversas. Este año la vamos a hacer de manera transversal en la culturalidad. Vamos a tener artistas reconocidos como Luis Bolumar, vamos a tener poetas, vamos a tener artístico musical. Entendemos que a través de la cultura, al igual que el de la educación, son pilares fundamentales para tener ese arraigo de educación, de respeto, de saber. Porque hay veces que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? De saber lo que tenemos entre manos, que ni más ni menos es la vida propia, que cada uno vista como quiera, sea del color que quiera y que opine y vote a quien quiera, ¿vale? Pero siempre desde el respeto. Por tanto, la categoría, la escaleta, el orden, el cronograma, como lo queramos llamar, yo quiero hacer una presentación de UDIS diciendo qué es y para qué sirve la UDIS, ¿vale? Es un conglomerado de unidades como la que tiene Tony, conforme está educación vial y conforme está la compañera de mediación, y yo soy la última pata, diversidad y delitos de odio, y todo esto sirve para detectar de manera latente, desde pequeñitos, ya las necesidades que puedan de atender, pero no solo del LGTBI, sino pues a lo mejor está recibiendo palizas un nano o una nana, o a lo mejor está en un estado famélico, pobre, lo ves que está, este chiquillo no tiene los cuidados que debe tener. Eso todo se identifica dando charlas de formación, estando dentro, incluidos en la guía educadora 23-24, estando ahí, ¿vale? A pie de cañón, como está durante 5 años esta unidad, y gracias a la UDIS yo he podido compartir con él estos 2 últimos años. Por otra parte, quiero hacer otro guiño a esa memoria, que hay veces que vale más un lápiz corto que una memoria larga. Recordar todo lo que hemos hecho hasta ahora. La UDIS no solo trabajamos aquí, estamos dando formación, hay 6, que recordar ahora mismo, 6 o 7 unidades especiales de delitos de policía local en la Comunidad Valenciana, 5 las hemos formado nosotros, un equipo de formación que te dije que ya era un facultativo médico, Vicent Batediri Perelló, Alejandro Campos, un magistrado de audiencia provincial de Valencia, y yo. Desde que hicimos en el 20 de abril, como la canción de Celtas Cortos, el 20 de abril, esa unidad primera, pionera en la Vall d'Uixó, pues desde ahí se desencadenó. Ahora ya es ley, tanto orgánica como autonómica, y por ende tenemos que visibilizarlo, ¿vale? La visibilización es muy importante, según los youtubers, estos que están más puestos en informática, si no lo ves no existe, No existe. si no está no existe, y a lo más es verdad, ¿vale? Y además tienes que ser efectivo, resolutivo. No solo venderlo, como que dice Tony, sino cuando te viene un caso, saber cómo afrontarlo para la mejor garantía y en base siempre al bien superior del menor. En este caso, niño, niña, adolescente, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Vale, seguiremos con la lectura del manifiesto, que en este caso es un chico trans de 14 años, no voy a decir de qué instituto es, ha sufrido una transfobia,
él leerá el manifiesto y le tengo que dar las gracias por ser valiente. Se llama Tomás, eso lo podemos decir. Ser valiente, tener una familia que la apoya y darle gracias por ser como es súper buen dibujante, de hecho le voy a meter en un programa a nivel europeo de cómics, gracias al grupo de Amics Pangea, de aquí de la casa también, del ayuntamiento, y con la caída de bandera, despliegue, gracias y patrocinada por Castelló LGTB, la cual se cerrará esa lectura de manifiesto en la reivindicación de la violencia, ¿no? Violencia, tolerancia cero, pero sea cual sea, ¿vale? Luego, por otra parte, también todo este manifiesto lo ha conjeturado José Vizcaíno, es el vicepresidente de LGTBI-POL, y con la ayuda también de Jordi vamos a hacer un manifiesto que sea lo más neutral posible, siempre y cuando en los valores sociales, civiles y por derechos humanos, porque creo que en estos tiempos que nos acabe, o sea, tiene que imperar eso, ¿vale? Después de ese despliegue de bandera, pues bueno, Luis Bolumar, artista local reconocido ya, vamos, por todo el mundo, creo, nos ha hecho una entrega, una donación. Ha querido colaborar con esta empresa, con esta causa, con este día, ¿no?, que es tan importante. Seguidamente entrará en directo desde la Onda Sanlúcar de la Mayor en Sevilla, una persona víctima de transfobia, y con esto quiero decir que los límites de la UDIS, al igual que nada más empezar el acto, no lo he dicho, pero ahora si no me puede dar aquí un patautus, quiero hacer mención a una compañera de Mossos d'Esquadra, la cual pues tengo el chaleco suyo encima de mi mesa con un lazo negro, se la llevó la leucemia. Siempre he dicho que la enfermedad, la definición de enfermedad para mí es más oscura que la noche y más poderosa que la luz del sol, que es cuando llega la leucemia, te toca la puerta, te coge de la mano y se te lleva. Eso sí que es una enfermedad, se me ponen los pelos. Es ahí cuando los chavales, les digo, para todo lo demás, Mastercard. O sea, para todo lo demás, Mastercard, ¿vale? Olvidaros, si tenéis gricitos, si tenéis un pendiente aquí allá, olvidaros. Eso sí que... Y esa señora, no puedo decir el nombre porque no puedo, así lo quiere preservar la familia, fue mi mentora en su día y la vamos a llevar siempre. Es por ello que lo que decía que sobrepasamos, pero no solo que doy formación, o damos formación, perdón, de diversidad en Cataluña, que también tenía una ley autonómica, sino también hemos ido hasta la Onda de Sanlúcar la Mayor, hemos estado, vengo ahora de un congreso más afuera a las afueras de Madrid, más arriba, en Segovia. O sea, como hemos recibido un premio de familias diversas, y creo que estamos haciendo una gran labor institucional, un gran rédito que tiene la Policía Local de Castellón, y que somos el punto de mira, el punto de reflexión, el punto de recolzamiento, de refuerzo de muchas policías locales, y estoy orgulloso, lo siguiente. Y volviendo a lo de Onda de Sanlúcar, esta señora que ha sufrido, estaba casada con una persona muy poderosa, un empresario, ese empresario con otra persona, otro cuerpo estatal, se ha desentramado ahí una red que le hicieron una indefensión, tanto jurídica como el desamparo como persona humana. Lo va a narrar en directo, yo no puedo decir ni cuerpos policiales, ni políticos, yo no voy a decir nada, y se apoyó en la unidad especial de la UDIS. Todo eso va a estar en directo ese día, o sea, va a ser bastante fuerte. Después una lectura poética, un poema escrito especial para la UDIS por Encarna Mayordomo, presidenta de SUMAN, y luego pues entrega de menciones. La entrega de menciones al mérito y a la valentía. Evidentemente se la vamos a entregar a todos los ponentes en ese orden cronológico de esa escaleta, tanto a Tomás como a Luis Bolumar, como a Encarna Mayordomo, y luego lo nombraré a Aarón Baviera, que es el que va a clausurar el evento con esa canción de Libérate, porque hace tributo a Rafael Conde, alias El Titi, y sobre todo con una canción de cosecha propia que se llama Orgullo por Bandera. Aparte de todo eso, hay, como tienes bien puesto en el cartel, hay entidades, hay 5 cuerpos de policías locales, gracias, hay 5 cuerpos de policías locales que se merecen esa mención, como es Gandía, como es Denia, como es Baidusó, no sé si me dejo alguno, como es Alcoy. Pero aparte de todo eso,
también va a estar con nosotros la Brigada de Información de la Policía Nacional, con la cual tengo el honor de colaborar con el inspector de aquí, de Castellón, no vamos a decir nombres. También he colaborado con la Brigada número 2 de la Policía Nacional de Benidorm en un acto y operación conjunta a nivel nacional, en esa operación Ario, en enero, para desarticular una banda antisemita en la ciudad de Alcoy. Eso está ya en prensa, está a la vista de todos. Es decir, que el marco de territorialidad jurídica no son competenciales nuestros, pero sí somos colaboradores activos y adjuntos. Porque, como dice nuestro inspector de la Brigada de Información, toda información es buena, de toda información se saca, y como de toda la vida se ha hecho, la información es poder. Y luego ya las menciones también que vamos a dar, ya para ir un poco ya encauzando la finalización de esta intervención, es hacer a las instituciones internacionales, traemos a dos, en este caso es Cruz Roja Española, va a venir la representante de extranjería que se llama Jessica, y luego pues tenemos a IPA, International Police Association, con la cual pues es una organización, es una ONG internacional con la cual estoy operando desde hace muchos años. Ellos en ayuda humanitaria, desde Kenia, pasando por La Palma y luego acabando en lo que nos ha acontecido en la guerra de Ucrania. Pero también tengo que recordar desde que hace años que también intervinieron en Bosnia-Herzegovina, y luego, por supuesto, desde nuestro ámbito LGTB me quedo con Chechenia, en el cual tuve una participación activa para sacar a gente de allí, y luego última también en Ucrania. En Ucrania se ha hecho una especulación de tratas brutales bajo ONGs fraudulentas o de dudosa licitación, y para sacar a niñas entre 12 y 17 añitos, marcarlas y utilizarlas en la red de la prostitución. Entonces, creo que estas dos organizaciones, una no gubernamentales a nivel internacional, como la Red Croix de Cruz Roja, que está en todo el mundo, y IPA, son muy importantes para mí, puesto que gracias a ellos he tenido la oportunidad de hacer lazos de unión en Nueva York, en Estados Unidos, en el cual pues bueno, ya se hizo difusión de lo mismo cuando estuvimos allí, lazo directo con Stonewall, así como también también hemos atendido casos como el que nos acontecen desde Miami. Quiero decir que somos un referente, quiero decir que somos pioneros, quiero decir que esto funciona y que es necesario, por desgracia, es necesario, pero que si no estuviera, pues yo creo que habría que inventarlo. Habría que inventarlo, reinventarlo o hacerlo, porque la sociedad en sí lo necesita. Para la clausura del acto, pues tengo, aparte que lo clausure Aaron Baviera con la canción en directo, quiero agradecerle de manera personal a todos mis compañeros de la unidad de la UDIS, de la Unidad de la Diversidad e Inclusión Social, el esfuerzo que están haciendo para que esto sea posible, a los colectivos que de manera desinteresadísima han colaborado y se involucran, pero de manera voluntaria y de una manera espectacular, la visibilidad, no tienen miedo a nada y nadie, y eso me gusta, que salgan a la calle y digan, bueno, pues yo estoy aquí, pues es como loquillo cuando salen las ventas, en Madrid ya estoy aquí, ¿no? Y es de Barcelona, pues esto es lo mismo, ¿no? Me gusta, esa actitud me gusta. Y luego, por último, agradecer, lo tengo que hacer desde aquí, pues a nuestro comisario, pues trabajar en un ambiente de trabajo en el cual un sí impera por su excelencia es brutal, porque le dices, comisario, yo necesito tanto, necesito cuanto, sin lugar a duda. Por favor, permiso para ir a la tele. ¿A la tele? Bueno, en tal que no, es muy bromista él, en tal que no tal, pues hombre, por favor, no le pongo en duda siempre el desarrollo de esa actividad policial, la idiosincrasia estructural y orgánica de la misma debe de ser armoniosa, porque si no, esto no sería posible. Y creo que ayer hay una persona que lo demostró, y esa persona es Antonio Martínez. Pues desde aquí nuestro aplauso a Toni, a todo el trabajo de Comunica Jove. Chicos, se nos acaba el tiempo. Cuestión que no me ha quedado clara. ¿Acto abierto al público con ponencias de los asistentes? Por supuesto. Pues daremos todos los detalles a lo largo de la semana y estaremos allí presentes como no podría ser de otra manera. Recibido. Diego, gracias. Un abrazo. Jordi, una. Vale, és molt important perquè, mira, per exemple, ahir me van cridar d'un poble de Castelló que n'hi ha una xiqueta que està sofrint bullying.
És molt important que estiguin aquestes unitats en la... Claro, no sols en la policia local de Castelló, sinó que, que és un projecte que se té que ampliar. No, però jo ara després ho vaig a comentar i ells me van assessorar. En això ja tinc un punt d'apoyo para... que és molt necessari, perquè n'hi ha pobles que la policia local no pot assumir-lo. O no tenen ni policia local. Exacte, però que n'hi ha que així en la capital és molt important i ojalà estiguin en totes les ciutats grans de la província, unitats com la seva, i agrair-los la labor que fan. I després també agrair a Begoña Carrasco les últimes declaracions no deixant-se prendre el pèl per Vox contra la violència masclista, és violència de gènere, és terrorisme machista i no pot donar ningú pas enrere. No pot consentir això. Ahir ho vam parlar quan vaig tindre l'oportunitat de tindre-la en directe en el meu programa. Chicos, se nos acaba el temps, que ve la següent secció. Muchas gracias. Tony, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Por el invitación. Chicos, nos vemos la semana que viene y profundizamos. Nos despedimos, publicidad y sección musical con el Chino. Hasta ahora.